Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema regla de tres simples, que es parte del tema magnitudes proporcionales. A continuación vamos a resumir algunos conceptos. Definiendo lo que es regla de tres simple, diremos que es una comparación de dos magnitudes proporcionales cuyo procedimiento aritmético permite el cálculo de una cantidad desconocida teniendo de dato tres cantidades conocidas, a partir de las relaciones de proporcionalidad que hay entre ellas. Entonces, no se olviden chicos, existen dos tipos de regla de tres simple. La regla de tres simple directa es cuando sus dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta, y viceversa. ¿Esto qué significa? Que si una magnitud disminuye, la otra también tendrá que disminuir. A continuación vamos a analizar un ejemplo aplicativo. Y dice así: Danielito compra una docena de cuadernos a 18 euros. La pregunta es, ¿cuánto le costará medio ciento de cuadernos? Entonces, los pasos a seguir para resolver este tipo de ejercicios sería el siguiente. El primer paso es determinar las magnitudes involucradas. Y en este caso nos estamos dando cuenta que nos están hablando de una docena de cuadernos. Y una docena representa una cantidad, que es 12. Entonces nos estarán hablando de 12 cuadernos. Y esa magnitud lo llamaremos número de cuadernos, la cual la vamos a escribir. La segunda magnitud se encuentra en el siguiente dato, en el costo, que es de 18 euros. Entonces diremos que la segunda magnitud sería la magnitud precio. Y se colocará entre paréntesis en qué moneda está esa cantidad. En este caso, euros. Una vez que determinamos las magnitudes, vamos a definir dos eventos. Por lo general, el primer evento está al inicio del ejercicio. Y es el que nos dice que Danielito compra una docena de cuadernos a 18 euros. Entonces, el primer evento nos dice que 12 cuadernos cuestan 18 euros. Entonces, llevando esos valores, que son los datos numéricos del primer evento, diremos que 12 cuadernos estará en la magnitud número de cuadernos y 18 euros está en la magnitud precio. El segundo evento por lo general lo vamos a encontrar en la pregunta planteada. Y la pregunta nos plantea cuánto le costará medio ciento de cuadernos. Nosotros sabemos que un ciento es 100. Entonces medio ciento será la mitad de 100, es decir 50. Entonces nos están preguntando de 50 cuadernos. Y esa cantidad numérica, que es un dato, se colocará en la magnitud número de cuadernos. Muy bien. Y como nos están preguntando el precio de esos 50 cuadernos, entonces la variable x irá en la magnitud precio. Muy bien. Una vez terminada el cuadro de magnitudes con sus respectivos valores, entonces a continuación se procederá a comparar dichas magnitudes. Veremos si dichas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces diremos lo siguiente. Para el primer evento nos dijeron que 12 cuadernos cuestan 18 euros. Entonces nos preguntaremos, ¿50 cuadernos costarán más o menos que 18 euros? Y por la lógica nosotros sabemos que a más cuadernos, más precio. Por tal motivo, mientras una magnitud crece de 12 a 50 cuadernos, entonces la otra magnitud también tendrá que crecer. Entonces diremos que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Además, nosotros sabemos por el tema de magnitudes proporcionales que hemos estudiado anteriormente en un video que ya hice, que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, se dice que el cociente de sus valores es una constante. Entonces, para el primer evento y el segundo evento, el cociente de sus valores será una constante. Entonces diremos el cociente para el segundo evento, que es x entre 50, será igual al cociente de las magnitudes del primer evento, 18 entre 12. Y lo hemos planteado aquí en esta proporción. Una vez que tenemos
la siguiente proporción, nosotros podemos decir lo siguiente. El 12 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro y sería 12 por x. Y el 50 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Entonces sería el producto de 50 por 18. Y si ustedes se acuerdan, los profesores nos decían que cuando se tratara de una regla de 3 simple directa, se realizaba el producto en cruz. Eso significa que nosotros multiplicábamos 12 por x y lo igualábamos al producto de 50 por 18. Es lo que acabamos de obtener. Entonces, el producto en cruz es la relación de proporciones. Muy bien. Despejando el valor de x, el 12 que está multiplicando pasaría a dividir. Y haciendo las simplificaciones del caso, el valor de x nos da 75 euros. Eso significa que Danielito, por medio ciento de cuadernos, tendrá que pagar 75 euros. Acá hay otra segunda forma para resolver este tipo de ejercicios, que es una forma más directa y rápida, donde la variable x estará ya despejada. Entonces el procedimiento nos dice que x será igual al valor numérico que se encuentra encima de él en la misma magnitud, que sería 18, multiplicado por la razón que se forma con los valores de la otra magnitud. Y los valores de la otra magnitud es 12 y 50. Y la razón que se puede formar es 12 entre 50. Pero como nosotros llegamos a la conclusión que se trata de magnitudes directamente proporcionales, nosotros diremos que eso también significará diferente posición. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tomar la razón 12 entre 50, sino al revés, 50 entre 12, por ser de diferente posición. Entonces multiplicado por la razón 50 entre 2. Y si se dan cuenta de esta ecuación, el 12 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Y arriba encontramos el producto de 50 por 18, igual acá 50 por 18, entre el valor de 12, entre el valor de 12. Es lo mismo. Entonces, haciendo las simplificaciones del caso, el valor de x nos sale 75 euros. Entonces, jóvenes, no se olviden, de aquí en adelante, los ejercicios a resolver lo haremos aplicando la segunda forma. Así de fácil. A continuación pasaremos a definir lo que es la regla de 3 simple inversa. Y dice así: es cuando sus dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra magnitud disminuye y viceversa. Eso significa que si la primera magnitud disminuye, la segunda magnitud tendría que aumentar. A continuación vamos a resolver un ejemplo aplicativo. Y este nos dice: si 9 obreros realizan una obra en 24 días, nos están preguntando ¿en cuántos días harán la misma obra 6 obreros? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, seguiremos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Y este nos decía que el primer paso a seguir era identificar y escribir las magnitudes involucradas. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos están hablando de 9 obreros, entonces la primera magnitud sería número de obreros, y además nos están hablando de 24 días, entonces la segunda magnitud sería número de días. Igual que en el ejercicio anterior, acá también habrá dos eventos. El primer evento se encontrará al inicio del ejercicio. Y este sería cuando los 9 obreros realizan la obra en 24 días. Entonces, estos valores los colocamos en su respectiva magnitud. Entonces diremos que 9 va en la magnitud del número de obreros y el 24 irá en la magnitud del número de días. Ahora pasaremos a identificar el segundo evento. Y eso por lo general viene en la pregunta planteada. Entonces, la pregunta planteada es: ¿en cuántos días harán la misma obra 6 obreros? Entonces, el valor 6 irá en la magnitud del número de obreros. Y como nos están pidiendo el número de días en que se demoran en hacer la obra, eso irá como variable en la magnitud número de días. Muy bien. Una vez que hemos completado la tabla de magnitudes, pasaremos a comparar dichas magnitudes para ver si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales.
Entonces nos plantearíamos la siguiente pregunta. Si 9 obreros hacen una obra en 24 días, entonces la pregunta sería, menos obreros, en este caso 6 obreros, harán la misma obra en más o menos días. Entonces, por lógica, nos estamos dando cuenta, al ser menos la cantidad de obreros, estos se demorarán más días. Entonces, si una magnitud disminuye, entonces la otra magnitud aumentará. En tal caso, estaríamos frente a magnitudes inversamente proporcionales. Entonces colocamos IP. Y nosotros sabemos, por concepto de magnitudes proporcionales, que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de sus magnitudes es igual a una constante. Entonces, para el primer evento, el producto de las magnitudes sería 9 por 24, y para el segundo evento, el producto de sus magnitudes sería 6 por x. Entonces plantearíamos la siguiente ecuación, que 6 por x es igual a 9 por 24. Y si ustedes se dan cuenta, nuestros profesores nos decían, cuando se tratara de regla de 3 simple inversa, que el producto de los valores se hacía horizontalmente. Y es lo mismo que acabamos de plantear. Muy bien. Si de esta ecuación despejamos x, el 6 que está multiplicando pasaría a dividir al segundo miembro. Entonces, haciendo la simplificación del caso, x sería igual a 36 días. Eso significa que los 6 obreros harían la misma obra en 36 días. Hay una segunda forma más directa, más rápida, en la que el valor de x ya está despejado. Y es la siguiente. Nos dice que x será igual al valor numérico que está en su misma magnitud, es decir, encima de él, en este caso es 24, multiplicado por la razón o cociente de los otros dos valores de la otra magnitud, como en este caso sería 9 entre 6. Pero como nosotros sabemos que son magnitudes inversamente proporcionales, nosotros podríamos decir que eso significa igual posición. Entonces, si es igual posición, la razón o fracción que pasará a multiplicar sería 9 entre 6. Entonces no variará su posición. Entonces multiplicamos 24 por 9 entre 6. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que acabamos de hacer en esta ecuación. El 6 que estaba multiplicando pasaba a dividir. Entonces en el numerador encontramos 9 por 24 y en el denominador 6. Entonces, haciendo las simplificaciones del caso, x es igual a 36 días. Así de simple. A continuación definiremos lo que es relación de transmisión de engranajes y poleas. Y aquí existen tres casos. El primer caso de contacto, el segundo caso del mismo eje y el tercer caso de faja o correa. En el primer caso de contacto vemos a dos engranajes que tienen encastrados a sus dientes. Para que el encastramiento sea preciso, el perfil de los dientes de ambos engranajes tiene que ser el mismo. Si el engranaje A gira en sentido antihorario, entonces obligará al engranaje B a girar en sentido horario. Además se sabe que al engranaje que transmite el movimiento se llama engranaje conductor y el engranaje que recibe el movimiento se llama engranaje conducido. Además, se dice que el engranaje de menor tamaño es llamado piñón y el engranaje de mayor tamaño es llamado corona. En este caso tenemos a dos engranajes, pero si hubiera más de dos engranajes, este sistema se llamaría tren de engranajes. Además, podríamos decir, si nosotros queremos aumentar la velocidad del movimiento, entonces el engranaje conductor tendría que ser la corona y el engranaje conducido tendría que ser el piñón, ya que a una vuelta de la corona, el piñón habrá dado más de una vuelta, posiblemente 2 a 3 vueltas. Con eso conseguiríamos aumentar la velocidad del mecanismo. Si nosotros queremos disminuir la velocidad del mecanismo, entonces el piñón sería la rueda conductora y la corona la rueda conducida. Eso significa, si el piñón ha dado 3 vueltas, entonces la rueda conducida, por ser más grande, dará menos vueltas, posiblemente una vuelta.
Y de esa manera se consigue cambiar las velocidades de un mecanismo. Ahora pasamos al siguiente caso, donde los engranajes comparten un mismo eje. En este caso, como vemos, si el engranaje A o más pequeño gira en sentido antihorario, entonces el engranaje B girará en el mismo sentido, en el sentido antihorario. ¿Por qué? Porque están unidos en el mismo eje. Este mismo caso también se cumple cuando el engranaje A está encima del engranaje B unidos por su punto medio. Entonces girarán en el mismo sentido y además se cumplirá que la velocidad del engranaje A será igual a la velocidad del engranaje B. A continuación pasamos al tercer caso, al caso de fajas o correas. Este caso se aplica tanto para poleas como para engranajes. Si es una faja plana, será polea. Si es una faja dentada, será engranaje. Y como vemos, si la rueda A gira en sentido horario, entonces la rueda B girará en sentido horario. Tienen el mismo sentido. Y este tipo de transmisión por faja es llamada transmisión abierta. En cambio, en este otro caso vemos que las poleas o engranajes están unidas por una faja, pero esa faja está cruzada, entonces se llama transmisión cruzada. Y aquí observamos que si la polea A gira en sentido horario, la polea B girará en sentido antihorario. Quiere decir que esta disposición de faja sirve para cambiar el movimiento al eje. A continuación vamos a definir algunos parámetros de los engranajes y de su movimiento. Diremos que D sub A y D sub B son los diámetros de los engranajes A y B o de las poleas A y B. Y Z sub A y Z sub B son la cantidad de dientes de los engranajes A y B. Esto solamente se cumple para los engranajes. Y N sub A y N sub B serían las velocidades en RPM tanto de los engranajes A y B como de las poleas A y B. Además se cumplen las siguientes ecuaciones, que el diámetro del engranaje A multiplicado por la velocidad del engranaje A es igual al diámetro del engranaje B por la velocidad del engranaje B. Esto se cumple también para las poleas. La segunda ecuación es número de dientes del engranaje A por la velocidad del engranaje A es igual al número de dientes del engranaje B por la velocidad del engranaje B. Esto solamente se cumple en engranaje, ya que estamos relacionando número de dientes. Finalmente, de estas dos ecuaciones podemos concluir la siguiente ecuación, que la relación del diámetro del engranaje A entre el diámetro del engranaje B es igual a la relación del número de dientes del engranaje A entre el número de dientes del engranaje B. Y esto será igual a la relación de la velocidad del engranaje B entre la velocidad del engranaje A. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, esta proporción nos puede llevar a estas ecuaciones. De la siguiente manera, si nosotros queremos comparar la primera razón con la tercera razón, entonces diremos lo siguiente, tapamos la del medio. Entonces obtendríamos que la velocidad del engranaje A pasaría a multiplicar al primer miembro, sería D sub A por N sub A, que obtenemos acá, y el diámetro del engranaje B que está dividiendo pasará a multiplicar al segundo miembro, y sería D sub B por N sub B, y obtenemos la primera ecuación. Si nosotros queremos obtener la segunda ecuación de esta proporción, simplemente igualaríamos la segunda razón con la tercera razón. Entonces taparíamos aquí y la velocidad del engranaje A que está dividiendo pasaría a multiplicar al primer miembro y sería Z sub A por N sub A, y el número de dientes del engranaje B pasaría a multiplicar al segundo miembro. Entonces obtendríamos Z sub B por N sub B. Y de esa manera obtendríamos dichas ecuaciones. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos al ejercicio número 1. Y él nos dice: Jaimito compró una mano de plátanos a 80 centavos de euros.
nos está preguntando cuánto le costaría si comprara 25 docenas de plátanos. Entonces el primer paso nos dice identificar y escribir las magnitudes involucradas. Entonces en el texto nos están diciendo que Jaimito compró una mano de plátanos y una mano de plátanos es 5 plátanos. Entonces nos están hablando de la magnitud cantidad de plátanos. Entonces escribimos plátanos. La otra magnitud que podemos ver es que nos están diciendo que esa mano de plátanos costó 80 centavos de euros. Entonces la segunda magnitud sería costo, colocándolo al lado. Costo, y entre paréntesis colocamos unidades de euros. Muy bien. El siguiente paso a seguir es identificar los eventos. Y como nosotros sabemos, el primer evento siempre aparece al inicio del texto. Entonces, los valores que se encuentran en el primer evento serían el siguiente. Nos están hablando de una mano de plátanos. Y como dijimos, una mano de 5 plátanos. Entonces, ese 5 lo colocamos en la magnitud plátano. Y nos están diciendo que costó 80 centavos de euros. Entonces, esa cantidad de 80 centavos lo colocamos en la magnitud costo. Muy bien. Ahora identificamos el segundo evento. Y como nosotros sabemos, por lo general se encuentra en la pregunta planteada. Y aquí nos están preguntando cuánto le costaría si compra 25 docenas de plátanos. Entonces nosotros sabemos que una docena es 12 plátanos. Entonces 25 docenas sería 25 por 12. Y ese producto irá en la magnitud plátanos. Entonces colocaríamos 25 por 12. Y nos están pidiendo cuánto costaría esa cantidad de plátanos. Entonces la variable x iría en la magnitud costo. Muy bien. A continuación pasaremos a comparar dichas magnitudes. Ver si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Entonces para eso nos plantearíamos la siguiente pregunta. Si 5 plátanos cuesta 80 centavos de euros, más de 5 plátanos costará más o menos euros. Y la lógica nos dice que a más plátanos, mayor precio. Y que a menos plátanos, menor precio. Entonces estamos en magnitudes directamente proporcionales. Entonces colocamos que son magnitudes directamente proporcionales. Y nosotros sabemos que cuando son magnitudes directamente proporcionales se podría colocar como diferente posición. Muy bien. Esto lo hacemos para aplicar la segunda forma, la forma directa, donde la variable x está despejada. Entonces diremos que x es igual a la cantidad numérica que está en su magnitud o encima de él, que es 0,80 multiplicado por la razón o cociente de los otros dos valores de la otra magnitud. Entonces el cociente sería 5 entre el producto de 25 por 12. Pero como nos están diciendo diferente posición, entonces el producto 25 por 12 irá arriba y el 5 irá abajo. O sea, lo colocaríamos invertido. Entonces sería 25 por 12 sobre 5. Muy bien. Haciendo las simplificaciones respectivas, diremos quinta de 5 es 1, quinta de 25 es 5, 5 por 12 es 60 y 60 por 0,80, eso me da 48 euros. Eso significa que a Jaimito las 25 docenas de plátanos le estaría costando 48 euros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 2. Y él nos dice, si 12 obreros construyen una casa en mes y medio, nos están preguntando qué tiempo tardarían si solo trabajaran las 3/4 partes de obreros. Entonces, primer paso a seguir es identificar y escribir las magnitudes. Acá nos están hablando de 12 obreros. Entonces, la primera magnitud es número de obreros. Entonces escribimos obreros. Muy bien.
La segunda magnitud sería, como nos están dando el tiempo en que demoran en hacer esa casa es mes y medio, entonces nos están hablando del tiempo. Entonces la segunda magnitud sería el tiempo. Entonces colocamos tiempo. Muy bien. Como nos están hablando de un mes y medio, eso sería una cantidad fraccionaria. Sería recomendable pasar de meses a días. Y nosotros sabemos que un mes es 30 días y medio mes es 15 días. Entonces mes y medio sería 45 días. Entonces eso lo colocamos en la magnitud tiempo. 45 días y la cantidad 12 en el número de obreros. Muy bien. Y eso sería cuando sucede el primer evento. ¿Qué pasaría cuando sucede el segundo evento? Nosotros sabemos que eso lo encontramos en la pregunta planteada. Nos están diciendo qué tiempo tardaría si solo trabajaran 3/4 partes de obreros. Entonces, ojo, nos están diciendo que solamente van a trabajar 3/4 partes de la cantidad de obreros. Y nosotros sabemos que la cantidad de obreros eran 12. Entonces, 3/4 por 12, haciendo la simplificación del caso, cuarta de 4 es 1, cuarta de 2 es 3 y 3 por 3, 9. Entonces los obreros que van a trabajar simplemente serían 9. Entonces eso lo colocamos en la magnitud de obreros. Y nos están preguntando qué tiempo tardarían esos 9 obreros en hacer la misma casa. Entonces la variable X va en la magnitud tiempo. Muy bien. A continuación pasaremos a comparar dichas magnitudes. Entonces la pregunta que nos plantearíamos sería la siguiente. Si 12 obreros se demoran en construir una casa 45 días, la pregunta sería, ¿menos obreros demorarán menos días o más días? Obviamente que por lógica, a menos cantidad de obreros, estos se demorarán más días en construir la casa. Entonces, si nos damos cuenta, disminuye la cantidad de obreros, pero aumenta el número de días. Eso significa que serán inversamente proporcionales. Entonces colocamos que son magnitudes inversamente proporcionales. Y eso significa también igual posición. Entonces ponemos igual posición. Muy bien. Entonces aplicando la fórmula directa donde X va despejado, diremos lo siguiente. Que X será igual a la cantidad numérica que está en su magnitud o encima de él, que es 45, multiplicado por la razón o cociente que se obtienen de las cantidades de la otra magnitud. Estamos hablando de 12 y 9. Como nos dice igual posición, eso significa que la razón sería 12 entre 9, no cambiaría. Entonces sería multiplicado por 12 entre 9. Muy bien. Haciendo las simplificaciones del caso, diremos tercia de 9 es 3, tercia de 2 es 4, tercia de 3 es 1 y tercia de 45 es 15. Entonces, 15 por 4, eso nos da 60 días. Y nosotros sabemos que 60 días es 2 meses. Entonces, a los 9 obreros le llevará a construir la casa en 2 meses. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 3. Y él nos dice, Gastón compra una bolsa que contiene 3 docenas de limones a 1,80 €. La pregunta es, ¿cuánto le costaría si compra 5 bolsas de 20 limones cada uno? Entonces, el primer paso a seguir sería identificar y escribir las magnitudes. Y como nos están hablando de 3 docenas de limones, entonces la primera magnitud sería cantidad de limones. Entonces escribimos limones, la primera magnitud. Y la segunda magnitud sería el costo de esas 3 docenas de limones. Entonces ponemos al lado magnitud costo. Y entre paréntesis colocamos el símbolo de euros. Identificando el primer evento, eso lo encontramos al inicio
del texto. Y aquí nos dice que Gastón compró 3 docenas de limones. Nosotros sabemos que una docena es 12 limones, entonces 3 docenas sería 3 por 12. Lo dejaremos por el momento como el producto, sin desarrollar. Entonces colocamos en la magnitud limones 3 por 12. Muy bien. Y además nos dice que esas 3 docenas está costando 1,80 €. Ese dato lo colocamos en la magnitud costo. Entonces decimos 1,80 €. Ahora identificamos el segundo evento y eso está por lo general en la pregunta planteada. Y esta nos dice cuánto le costaría si compra 5 bolsas de 20 limones cada uno. Entonces la cantidad de limones sería 5 por 20. Cantidad de bolsas por el número de limones por bolsa, que son 20. Muy bien. Además nos está pidiendo calcular cuánto nos costaría esa cantidad de limones. Entonces la variable X irá en la magnitud costo. A continuación pasaríamos a comparar dichas magnitudes. Entonces la pregunta que nos plantearíamos sería la siguiente. Si 3 por 12, que es 36 limones, cuesta 1,80 €, la pregunta sería 5 por 20, que es 100 limones, ¿costará más o menos? La lógica nos dice que a mayor cantidad de limones, el costo será mayor. Entonces llegamos a la conclusión que se trata de magnitudes directamente proporcionales. Entonces diremos, como los dos aumentan, son directamente proporcionales. Esto también hemos dicho que representa diferente posición. Muy bien. Entonces, aplicando el método donde la variable X está despejada, diremos lo siguiente. Que X es igual a la cantidad que está en su misma magnitud encima de él, que es 1,80 multiplicado a la razón o cociente que se formará con las otras dos cantidades de la otra magnitud. Aquí tenemos el producto 3 por 12 entre el producto 5 por 20. Pero como nos están diciendo diferente posición, eso significa que el producto 5 por 20 irá en el numerador y el producto 3 por 12 irá en el denominador. Muy bien. El motivo de no haber multiplicado es que nos va a facilitar en las simplificaciones. Entonces, haciendo las simplificaciones respectivas, diremos que cuarta de 12 es 3, cuarta de 20 es 5, tercia de 3 es 1, tercia de 1,80 es... Entonces tenemos tercia de 3 es 1 y tercia de 0,6 es 0,2. Entonces nos queda que 5 por 5 me da 25 y 25 por 0,2, eso me da 5 €. Entonces diremos lo siguiente, que a Gastón las 5 bolsas de 20 limones cada uno le costó 5 €. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 4. Y él nos dice, se pinta una pared de 3 metros de ancho por 15 metros de largo en 1 hora y cuarto. Y nos están preguntando cuánto tiempo más tardaría en pintar otra pared de 3,5 metros de ancho por 18 metros de largo. Entonces el primer paso a seguir es identificar las magnitudes y escribirlas. Como nos están diciendo que se pinta una pared de 3 metros de ancho por 15 metros de largo, no se olviden, muchachos, en este caso de ejercicio, cuando le dan dos dimensiones, eso significa que vamos a trabajar con el área, porque realmente el pintor va a pintar un área. Entonces la primera magnitud sería magnitud área. Y además, como nos están dando un tiempo, entonces la segunda magnitud sería tiempo. Y eso lo colocamos al lado. Entonces ponemos tiempo. Identificando el primer evento, esto lo encontramos al inicio del texto. Y nos dice
que el pintor pinta una pared de 3 metros de ancho por 15 metros de largo. Y como hemos dicho, eso representa un área. Entonces lo colocamos como el producto de ancho por largo, que es 3 por 15. Muy bien. Y además nos dicen que se demorarán en pintar esa área 1 hora y cuarto. Como 1 hora y cuarto es una cantidad fraccionaria, se recomendaría pasar de horas a minutos, cantidades enteras. Nosotros sabemos que 1 hora es 60 minutos y un cuarto de hora es 15 minutos. 60 más 15 estaría dando 75 minutos. Muy bien. El segundo evento lo encontramos en la pregunta planteada y esta nos dice ¿cuánto tiempo más tardará en pintar otra pared de 3,5 de ancho por 18 metros de largo? Entonces el área a pintar sería el producto de ancho, que es 3,5, por el largo, que es 18 metros. Muy bien. Y para responder esa pregunta tendríamos que hallar primero cuánto demorarían en pintar dicha pared. Entonces lo colocamos la variable x en la magnitud tiempo. Muy bien. A continuación comparamos dichas magnitudes. Entonces la pregunta planteada sería: a mayor área pintada, ¿mayor tiempo o menos tiempo? Y la lógica nos dice, si nosotros tendríamos que pintar un área mayor de pared, entonces nos llevaría más tiempo. Y si llegando a la conclusión que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces colocamos aquí magnitudes directamente proporcionales. Además nosotros sabemos que eso representa diferente posición. Muy bien. Entonces, aplicando el método en la que la variable está despejada, diremos lo siguiente: que x es igual a la cantidad numérica que está en su magnitud o encima de ella, que es 75, multiplicado por la razón o cociente de las otras dos cantidades de la otra magnitud. Pero como acá me dice diferente posición, entonces el producto 3,5 por 18 irá en el numerador y el producto 3 por 15 irá en el denominador. Muy bien. Haciendo las simplificaciones del caso, tercia de 3 es 1, tercia de 18 es 6, quinceava de 15 es 1, quinceava de 75, eso me da 5. Entonces aquí tendríamos 5 por 6 es 30 y 30 por 3,5, eso me da 105 minutos. Muy bien. Pero esa no es la respuesta. A nosotros nos están preguntando cuánto tiempo más tardarían en pintar la otra pared. Y ese tiempo adicional más se obtiene restando los 105 minutos que demoró en pintarse la segunda pared menos los 75 minutos que se demoró en pintar la primera pared. Y 105 menos 75, eso me da 30 minutos. Entonces diremos que se han demorado 30 minutos o media hora más en pintar la segunda pared. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 5. Y él nos dice, del siguiente sistema de engranajes se cumple que la suma de velocidades de los engranajes A y C es 280 revoluciones por minuto. Nos están pidiendo hallar la velocidad del engranaje B. Entonces, como vemos en la figura, tenemos un tren de engranajes, los cuales están en contacto 2 a 2. Entonces, podríamos plantear la ecuación del movimiento primero para los engranajes A y B. Entonces colocamos engranaje A y engranaje B. Y como tenemos de dato el número de dientes de ambos engranajes, entonces podríamos plantear la siguiente ecuación del movimiento: que el número de dientes del engranaje A por la velocidad del engranaje A es igual al número de dientes del engranaje B por la velocidad del engranaje B. Reemplazando datos, el número de dientes del engranaje A vale 12
por la velocidad del engranaje A, y esto es igual número de dientes del engranaje B, esto vale 30 por velocidad del engranaje B. Haciendo la simplificación del caso, sexta de 12 es 2, sexta de 30, eso me da 5. Entonces, despejando velocidad de A, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir y nos daría 5 medios de la velocidad de B. Muy bien. A continuación aplicaremos la ecuación del movimiento del engranaje B y del engranaje C, que se encuentran en contacto. Entonces decimos engranaje B y engranaje C. Entonces aplicaremos la misma ecuación del movimiento, ya que tenemos sus números de dientes. Entonces sería número de dientes del engranaje B por la velocidad del engranaje B, y esto es igual al número de dientes del engranaje C por la velocidad del engranaje C. Reemplazando valores, número de dientes del engranaje B, eso vale 30 por velocidad del engranaje B, y esto es igual número de dientes del engranaje C, eso es 20 por velocidad del engranaje C. Haciendo la simplificación del caso, un 0 del 30 se elimina con un 0 del 20. Ahora, despejando la velocidad del engranaje C, que es lo que nos conviene, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir al primer miembro y sería 3 medios de la velocidad del engranaje B. Muy bien. También contamos con el siguiente dato, que nos dice que las velocidades de los engranajes A y C es 280 RPM. Entonces decimos velocidad del engranaje A más velocidad del engranaje C, y eso es igual a 280 RPM. Como nosotros sabemos cuánto vale la velocidad del engranaje A en función del engranaje B, y eso es igual a 5 medios de la velocidad del engranaje B. Más, también sabemos que la velocidad del engranaje C en función de la velocidad del engranaje B es la siguiente: 3 medios de la velocidad del engranaje B. Y eso es igual a 280. Muy bien. Acá tenemos una suma de fracciones homogéneas. Entonces se suman numeradores. 5 más 3 es 8. Y 8 entre 2, eso me da 4. Entonces sería 4 veces velocidad del engranaje B. Y eso es igual a 280. Despejando la velocidad del engranaje B, el 4 que está multiplicando pasaría a dividir al segundo miembro. Y 280 entre 4, eso me da 70 revoluciones por minuto, la cual sería la velocidad con la que gira el engranaje B. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y él nos dice: por una lesión, el futbolista Cristiano Ronaldo, más conocido como CR7, tuvo que realizar un trabajo de rehabilitación de 12 días, pero tardó 8 días más por trabajar 2 horas menos cada día. Nos están preguntando ¿cuántas horas diarias trabajó? Entonces, el primer paso sería identificar las magnitudes involucradas. Y como leemos en el enunciado, nos están hablando del número de días que duró la rehabilitación. Entonces, la magnitud días. Y la segunda magnitud estaría determinado por el número de horas que trabaja por día. Entonces, la segunda magnitud sería horas trabajadas por día. Muy bien. Identificando el primer evento, nos están diciendo: si Cristiano Ronaldo hubiera trabajado normalmente, su rehabilitación lo hubiera hecho en 12 días. Pero aquí sucedió algo, que Ronaldo trabajó 2 horas menos cada día. Por ese motivo, demoró 8 días más. Eso significa que en el segundo evento, él habrá trabajado
los 12 días más los 8 días que se demoró, eso suma 20 días. Pero esos días lo habrá trabajado haciendo X horas por día. Entonces ponemos X en la magnitud horas por día. Como nos dice que trabajó 2 horas menos en el segundo evento, quiere decir que el primer evento habrá trabajado X más 2 horas. Entonces aquí ponemos X más 2. Lo hemos planteado de esta manera porque lo que nos están pidiendo son cuántas horas diarias trabajó Ronaldo en el segundo evento, o sea, en los 20 días. Muy bien. A continuación, comparamos dichas magnitudes. Entonces nosotros nos plantearemos la siguiente pregunta. Si en 12 días Ronaldo trabaja X más 2 horas al día, la pregunta sería, para más días, él tendrá que trabajar más horas por día o menos horas por día. Entonces la lógica nos dice, si él tiene más días por trabajar, entonces las horas por día entrenados van a reducirse. Entonces, como vemos, la magnitud días aumenta y la magnitud horas por día disminuye. Entonces serán magnitudes inversamente proporcionales. Entonces colocamos IP inversamente proporcionales. Y eso también representa, como nosotros sabemos, igual posición. Muy bien. Planteando la ecuación con la variable despejada, diremos lo siguiente. Que X es igual al otro valor de dicha magnitud que se encuentra encima de la variable que nos están pidiendo, que es X más 2. Y eso estará multiplicado por la razón o cociente que se obtiene de los otros valores de la otra magnitud, de 12 y 20. Sería 12 entre 20. Como nos dicen igual posición, entonces será 12 arriba y 20 abajo. Entonces, por la razón, 12 sobre 20. Haciendo las simplificaciones del caso, cuarta de 12 es 3, cuarta de 20 es 5. Entonces, este 5 que está dividiendo pasará a multiplicar al primer miembro. Sería 5 por X, 5X. Y el 3 pasaría a multiplicar al paréntesis. Y aplicando la ley distributiva sería 3 por X, 3X. Y 3 por más 2, eso sería más 6. Muy bien. Resolviendo la ecuación, el 5X por ser mayor se queda en el primer miembro. Y el 3X por ser menor pasaría a restar al primer miembro. Sería 5X menos 3X, 2X. Y eso es igual a 6. Despejando X, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir al segundo miembro. Y 6 entre 2, eso me da 3 horas por día. Eso significa que Cristiano Ronaldo, durante los 20 días de su rehabilitación, habrá trabajado 3 horas diarias. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y él nos dice: un pelotón de 780 soldados sale de campaña y tiene víveres para 1 mes y medio. Si quiere que los víveres duren una semana más, la pregunta es: ¿cuántos soldados tienen que quedarse en la base? Entonces, el primer paso a seguir es identificar las magnitudes. Nos están hablando de 780 soldados. Entonces, la primera magnitud sería el número de soldados. Entonces, colocamos acá soldados. La segunda magnitud que nos están dando es el tiempo que duran los víveres. Nos están diciendo que es mes y medio. Entonces la siguiente magnitud sería el tiempo. Muy bien. El primer evento se encuentra al inicio del ejercicio. Nos están hablando de 780 soldados. Quiere decir que 780 va en la magnitud de soldados. Y nos dice que tienen víveres para 1 mes y medio. Entonces ese mes y medio va en la magnitud tiempo. Pero como mes y medio es una cantidad fraccionaria,
sería conveniente pasarlo a días. Y nosotros sabemos que un mes es 30 días y medio mes 15 días. Entonces sería 30 más 15, 45 días. Muy bien. Identificando el segundo evento, vamos al texto y él nos dice, si se quiere que los víveres duren una semana más, eso significa que tiene que durar una semana, que es equivalente a 7 días más. 45 más 7, eso sería 52 días. Pero para que dure esos 52 días, nos están diciendo cuántos soldados tienen que quedarse en la base. Entonces decimos que serán los 780 menos la cantidad de soldados que se tienen que quedar en la base. Muy bien, una vez llena la tabla de magnitudes, pasaremos a comparar las magnitudes. Entonces, para eso nos plantearíamos la siguiente pregunta. Si 780 soldados tienen víveres para 45 días, la pregunta es, ¿menos cantidad de soldados tendrían víveres para más o menor cantidad de días? Y por lógica nos damos cuenta que a menos cantidad de soldados, los víveres alcanzarán más días. Entonces, mientras una magnitud disminuye, la otra aumenta. Por tal motivo, serán magnitudes inversamente proporcionales. Entonces aquí ponemos IP, inversamente proporcionales, que es lo mismo que decir igual posición. Muy bien. Planteando la ecuación donde la variable x está despejada, diremos lo siguiente. 780 menos x es igual a la cantidad que acompaña a dicha variable en la magnitud y que se encuentra encima, que es 780 por la razón o cociente que se forma de las dos cantidades de la otra magnitud. Y el cociente que se forma de estas magnitudes sería 45 entre 52. Como me dice igual posición, entonces lo escribimos igual. 45 entre 52. Haciendo las simplificaciones del caso, cuarta de 52 es 13, cuarta de 780 es 195. Treceava de 3 es 1, treceava de 195, eso es 15. Entonces nos quedaría la ecuación como 780 menos x, y eso es igual a 15 por 45, y eso me da 675. Muy bien. Despejando x, tiene signo negativo, pasará al segundo miembro con signo positivo. Entonces, el 675, que está con signo positivo, pasará a restar al primer miembro. Y 780 menos 675, eso me da 105 soldados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 8. Y él nos dice, del siguiente sistema de engranajes, el engranaje A da 120 revoluciones por minuto y nos está pidiendo hallar la velocidad del engranaje D. Como podemos observar, tenemos representado el siguiente mecanismo, porque está formado por engranajes y ejes. Y además nos podemos dar cuenta en la figura que el engranaje B con el engranaje C tienen un eje en común. Eso significa que la velocidad del engranaje B será igual a la velocidad del engranaje C. Entonces, planteando esa igualdad, diremos velocidad del engranaje B será igual a la velocidad del engranaje C. Muy bien. Además, podríamos plantear la ecuación del movimiento para los engranajes A y B que están en contacto. Entonces decimos, para los engranajes A y B, y además, como tenemos el número de dientes de los engranajes, la ecuación aplicada sería número de dientes del engranaje A por la velocidad del engranaje A será igual
al número de dientes del engranaje B por la velocidad del engranaje B. Reemplazando datos, número de dientes del engranaje A, eso es igual a 80 por la velocidad del engranaje A, nos están dando de dato, y eso es 120 revoluciones por minuto, es igual al número de dientes del engranaje B, que vale 50 por velocidad del engranaje B. Haciendo las simplificaciones del caso, el 0 del 80 que está en el primer miembro se elimina con el 0 de 50 que está en el segundo miembro. Quinta de 5 es 1 y quinta de 120, eso me da 24. Muy bien, entonces diremos que la velocidad del engranaje B sería igual a 8 por 24 y eso me da 192 RPM. Muy bien. Y además nos podemos dar cuenta en el mecanismo que el engranaje C con el engranaje D están en contacto. Entonces podemos aplicar la ecuación del movimiento para dichos engranajes. Entonces, de igual manera decimos para el engranaje C y el engranaje D. Diremos número de dientes del engranaje C por velocidad del engranaje C será igual al número de dientes del engranaje D por la velocidad del engranaje D. Reemplazando datos, nosotros sabemos que el número de dientes del engranaje C, eso vale 15 por la velocidad del engranaje C, pero nosotros sabemos que dicha velocidad es igual a la velocidad del engranaje B, y como ya tenemos la velocidad del engranaje B, entonces lo reemplazamos y eso es 192 revoluciones por minuto. Es igual al número de dientes del engranaje D, que vale 40 por la velocidad del engranaje D. Haciendo las simplificaciones del caso, quinta de 40, eso es 8, quinta de 15 es 3, tercia de 8 es 1, tercia de 192, eso me da 24. Entonces diremos que la velocidad del engranaje D será igual a 3 por 24 y eso es 72 RPM. Entonces diremos que el engranaje D se estará moviendo en el mecanismo con una velocidad de 72 revoluciones por minuto. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando la regla de 3 simple directa e inversa. Además aplicaremos las relaciones de transmisión entre engranajes y poleas. Así es que jóvenes, si les gustó este video, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.